Estamos luchando, porque los necesitamos allá, porque los queremos mucho a todos los que están por fuera, porque no los hemos olvidado. Y la razón de nuestra lucha precisamente es para que no tengan que huir del país, para que no tengan que esconderse del país, porque el país tiene que ser una patria que nos incluya a todos, una patria que nos abrace, una patria que entienda que somos distintos, que somos seres humanos desde la diferencia, y que el hecho de que pensemos distintos y nos pongamos a la muerte no significa que tengamos que renegar de lo que somos. Los colombianos y las colombianas que salimos a luchar en otros escenarios de la vida mundial somos muy valientes, y somos muy valientes porque tenemos hoy más que nunca que enfrentar un discurso que se levanta sobre el odio, un discurso que se levanta sobre la separación, un discurso del miedo y un discurso del terror, que lo que busca precisamente es sentir esa voluntad tan importante que requerimos para que en un país que tiene uno de los conflictos más grandes, más largos de la humanidad, realmente ese conflicto se acabe y que ese conflicto permita que mañana pasado mañana muchos de ustedes que nos han apoyado los recibamos con los brazos abiertos diciéndoles: por fin lo logramos, hay una esperanza, hay un futuro, en Colombia hay paz, y por eso yo estoy aquí, y por eso quiero decirles a ustedes cuánto los queremos, cuánto los añoramos y cuánto los necesitamos. Que me ha sorprendido mucho las intervenciones de los compañeros, y sobre todo en la mañana, y escuchar a Carlos y a Antonio enfrentar tantas vicisitudes. En esta tarea yo creo que empezamos a encontrar a nivel de Latinoamérica, de Iberoamérica, fundamentalmente una serie de hechos comunes que dan cuenta de cómo se articulan las derechas a nivel mundial para impedir el paso de unos vientos de progreso democráticos, de rechazo a imponerse no solamente la explotación de la gente por otros y por otras, sino cómo esa explotación se basa fundamentalmente en la formulación artificial de guerras, de preconceptos, de ideas, de matrices de opinión que impiden realmente que el mundo sepa qué pasa en muchas latitudes del mundo. Y digo esto, Carlos, porque ahorita me lo hizo recordar uno de los periodistas, precisamente el colombiano, cuando me preguntaba que yo cómo le podía explicar a la gente mi cercanía con la FARC, o cómo creía yo que se le podía dar a la FARC la oportunidad de participar en un proceso, en una negociación política, sabiendo que secuestraban, y pues prácticamente es el resumen de la pregunta de rigor, sabiendo que son terroristas y que son delincuentes, y cómo puede estar uno al lado de terroristas, o cómo puede hacer uno pues parte de las FARC, es más o menos lo que entiendo con la pregunta. Y yo creo que eso es lo que se ha logrado con el imaginario que el gobierno y el establecimiento en general ha permitido que vaya allende las fronteras, de que en Colombia no existe un conflicto, de que en Colombia lo que hay es un grupo de bandoleros que se matan unos entre los otros, pero que los 4,5 millones de desplazados no tienen nada que ver con el conflicto colombiano, y eso no es cierto. Y hay una cosa que es muy importante. Yo fui una de las opositoras más duras al proyecto de ley de verdad, justicia y reparación. Y fue una opositora muy dura porque no creía en el proceso. Es más, no pensaba que era decente, éticamente presentable, que un señor que hubiera matado o masacrado a una comunidad, o un señor que confiesa hoy que ha asesinado 1.500 personas por mes, como fue la confesión de HH recientemente, donde dijo: yo tenía el encargo de matar a 1.500 personas mensualmente, y matarlas de las peores formas, que escarmentar, es decir, mochándoles la cabeza, abriéndoles el estómago, jugando fútbol con la cabeza, utilizando las motosierras, para que los demás supieran que no podían volver a hacer lo que estaban haciendo. Y volver a hacer lo que estaban haciendo era ser sindicalista, volver a hacer lo que estaban haciendo era ser defensor de derechos humanos, volver a hacer lo que estaban haciendo era impedir que los niños estuvieran en el conflicto, volver a hacer lo que estaban haciendo era impedir que el cuerpo de las mujeres fuera objeto de la guerra. Y por esa razón yo no podía entender cómo la pena fuera absolutamente
inequitativa frente a la dimensión de los crímenes. Es decir, que uno tuviera que aceptar que en 7 años, máximo 8 años, pudiera una persona resarcir a la sociedad del daño causado. Pero no solamente eso, sino pensar que además la sociedad no era consciente de lo víctima que era también dentro de este proceso, y que entendiera que de pronto eso era casi una obligación y no el debate político de la ética, de los valores, de la cosa pública, del derecho a la diferencia, de la importancia en una democracia que exista la oposición como un mecanismo de pesos y contrapesos en el poder, pero también en una democracia como la colombiana, la importancia de que exista la oposición sobre la base de que quien se opone a un gobierno o de quien se opone en una determinada circunstancia a una política pública no es un delincuente, no es un terrorista, es lo que necesariamente requiere la democracia. Y en ese orden de ideas, muy preocupante que en el país no se hubiera dado ese debate público, y que en un momento dado esa ley se aprobó, y se aprobó al escondido, y se aprobó debajo de la mesa, y se aprobó con los pactos que hoy el mundo está conociendo, o medio conociendo en Colombia, que fue lo que se denominó el Pacto de Calito, donde un grupo de parlamentarios se reunieron con los paramilitares para garantizar no solamente la aprobación de esa serie de leyes que beneficiaban a un proyecto político, sino a garantizar el control del Congreso con la consabido compromiso frente a la expedición de una serie de leyes, no solamente de carácter penal o criminal, sino leyes que tenían que ver, por ejemplo, con la inversión financiera en el país, o leyes que tenían que ver con las reformas políticas, o leyes que tenían que ver con el derecho a la educación o el derecho a la salud, garantizando el manejo y el monopolio de los recursos que tenían que ver no con el ejercicio de los derechos como ciudadanos o como ciudadanas, como es la educación o como es la salud, sino con la garantía de que esas mercancías garantizaban muchos más recursos a quienes iban a explotarlas. Pero hoy, yo que fui opositora, que no voté la ley, que además presenté otra ley que fue un día en el Congreso con otros compañeros, y que además tuve que padecer que el asesor nuestro, el que trabajaba conmigo palmo a palmo en la discusión pública y política de este debate, fuera desaparecido hace 2 años, torturado, asesinado, y que nos lo entregaran convertido en calavera por el simple hecho de buscar otra propuesta distinta que resarciera a la sociedad, pero sobre todo que acabara con el paramilitarismo como estructura paramilitar, y sobre todo que no consolidara cada vez más el imaginario de que para construir una sociedad simplemente se tenía que apelar a las armas, o apelar al desaparecimiento, o apelar al secuestro. Y en esto quiero también hacer hincapié, porque alguien ayer en el debate que tuvimos en Palma de Mallorca decía: usted no habla sino de los paramilitares, pero usted no ataca a la guerrilla, usted no ve nada malo en los secuestros. Yo no creo que sea eso. Yo creo que el hecho de insistir en que en Colombia hay un conflicto, que es lo primero de lo que tenemos que partir, porque no reconocer el conflicto significa, John, que no hay aplicación del derecho internacional humanitario, y no reconocer el conflicto significa que los no combatientes hacen parte del conflicto y que por esa razón, para escarmentar, hay que matarlos, hay que cercenarlos, hay que desaparecerlos. Y no reconocer que hay un conflicto en Colombia significa aceptar que hay que militarizar toda la sociedad colombiana, desde la posibilidad de pensar distinto, o desde la posibilidad inclusive de abrir o consolidar un partido político. Yo hago parte de un grupo de colombianos y colombianas que le apostamos definitivamente a la construcción de la salida política y negociada del conflicto. Y hago parte de ese grupo de colombianas y colombinos porque estamos absolutamente convencidos que 50 años de guerra no han dejado sino más guerra en el país. Y convencidos y convencidas además que militarizar la sociedad colombiana no va a resolver los problemas, y que buscar recursos en el mundo desarrollado para supuestamente ganarle la guerra a la guerrilla, lo único que están demostrando es la pobreza política y social que tenemos en el país. Es una pobre sociedad, pobre, cuando quien realmente logra imponerse es definitivamente el predominio de las armas y no la posibilidad de la política. La guerra es la derrota de la política, y lo que nosotros estamos tratando de decirle a la sociedad colombiana y al mundo en general es que nosotros necesitamos la política como un instrumento
de solución de los problemas que tiene el país. Pero que además de eso